Teología del cuerpo. Catequesis número 61. La obra de arte debe observar siempre la ordenación del don y del recíproco donarse. O el etos del cuerpo humano en las obras de la cultura artística. Recibida por San Juan Pablo II el 22 de abril de 1981. Reflexionemos ahora, en relación con las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, sobre el problema del etos del cuerpo humano en las obras de la cultura artística. Este problema tiene raíces muy profundas. Conviene recordar aquí la serie de análisis hechos en relación con la referencia de Cristo al principio y sucesivamente con la llamada que él mismo hizo al corazón humano en el Sermón de la Montaña. El cuerpo humano, el desnudo cuerpo humano en toda la verdad de su masculinidad y feminidad, tiene un significado de don de la persona a la persona. El etos del cuerpo, o también podríamos decir la regularidad ética de su desnudez, a causa de la dignidad del sujeto personal, está estrechamente vinculado a ese sistema de referencia, entendido como sistema esponsal, en el que el dar de una parte se encuentra con la apropiada y adecuada respuesta de la otra al don. Tal respuesta decide sobre la reciprocidad del don. La objetivización artística del cuerpo humano en su desnudez masculina y femenina, a fin de hacer de él primero un modelo y después tema de la obra de arte, es siempre una cierta transferencia al margen de esta originaria y específica configuración suya con la donación interpersonal. Ello constituye, en cierto sentido, un desarraigo del cuerpo humano de esta configuración y su transferencia a la dimensión de la objetivización artística. Esta dimensión específica de la obra de arte o bien de la reproducción típica de las técnicas cinematográficas o fotográficas de nuestro tiempo. En cada una de estas dimensiones, y en cada uno de modo diverso, el cuerpo humano pierde ese significado profundamente subjetivo del don y se convierte en objeto destinado a un múltiple conocimiento, mediante el cual los que miran, asimilan, o incluso en cierto sentido se adueñan de lo que evidentemente existe. Es más, debe existir esencialmente a nivel de don, hecho de la persona a la persona, no ya en la imagen, sino en el hombre vivo. A decir verdad, ese adueñarse se da ya a otro nivel, es decir, a nivel del objeto de la transfiguración o reproducción artística. Sin embargo, es imposible no darse cuenta que desde el punto de vista del etos del cuerpo, entendido profundamente, surge aquí un problema. Problema delicado, que tiene sus niveles de intensidad según los diversos motivos y circunstancias, tanto por parte de la actividad artística, como por parte del conocimiento de la obra de arte o de su reproducción. Ahora bien, por el hecho de que se plantee este problema no se deriva ciertamente que el cuerpo humano en su desnudez no pueda convertirse en tema de la obra de arte, sino solo que este problema no es puramente estético ni moralmente indiferente. En nuestros análisis anteriores, sobre todo en relación a la referencia de Cristo al principio, hemos dedicado mucho espacio al significado de la vergüenza, tratando de comprender la diferencia entre la situación o el estado de la inocencia originaria en la que estaban ambos desnudos, sin avergonzarse de ello, Génesis 2:25, y sucesivamente entre la situación o el estado pecaminoso en el que nació entre el hombre y la mujer, junto con la vergüenza, la necesidad específica de la intimidad hacia el propio cuerpo. En el corazón del hombre sujeto a la concupiscencia, esta necesidad sirve, si bien indirectamente, a asegurar el don y la posibilidad de darse recíprocamente. Tal necesidad determina también el modo de actuar del hombre como objeto de la cultura, en el más amplio significado de la palabra.
Si la cultura demuestra una tendencia explícita a cubrir la desnudez del cuerpo humano, ciertamente lo hace no solo por motivos climáticos, sino también con relación al proceso de crecimiento de la sensibilidad personal del hombre. La anónima desnudez del hombre objeto, contrasta con el progreso de la cultura auténticamente humana de las costumbres. Probablemente es posible confirmar esto también en la vida de las poblaciones así llamadas primitivas. El proceso de afinar la sensibilidad personal humana es ciertamente factor y fruto de la cultura. Detrás de la necesidad de la vergüenza, es decir, de la intimidad del propio cuerpo, sobre la cual informan con tanta precisión las fuentes bíblicas en Génesis 3, se esconde una norma más profunda, la del don, orientada hacia las profundidades mismas del sujeto personal o hacia la otra persona, especialmente en la relación hombre-mujer según la perenne regularidad del darse recíproco. De este modo, en los procesos de la cultura humana, entendida en sentido amplio, constatamos, incluso en el estado pecaminoso heredado por el hombre, una continuidad bastante explícita del significado esponsal del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Esa vergüenza originaria, conocida ya desde los primeros capítulos de la Biblia, es un elemento permanente de la cultura y de las costumbres. Pertenece al origen del etos del cuerpo humano. El hombre de sensibilidad desarrollada supera con dificultad y resistencia interior el límite de esa vergüenza. Lo que se pone en evidencia incluso en las situaciones que, por lo demás, justifican la necesidad de desnudar el cuerpo, como, por ejemplo, en el caso de las intervenciones o de los exámenes médicos. Especialmente hay que recordar también otras circunstancias, como por ejemplo las de los campos de concentración o de los lugares de exterminio, donde la violación del pudor corpóreo es un método conscientemente usado para destruir la sensibilidad personal y el sentido de la dignidad humana. Por doquier, si bien de modos diversos, se confirma la misma línea de regularidad. Siguiendo la sensibilidad personal, el hombre no quiere convertirse en objeto para los otros a través de la propia desnudez anónima, ni quiere que el otro se convierta para él en objeto de modo semejante. Evidentemente no quiere, en tanto en cuanto se deja guiar por el sentido de la dignidad del cuerpo humano. Varios, en efecto, son los motivos que pueden inducir, incitar, incluso empujar al hombre a actuar de modo contrario a lo que exige la dignidad del cuerpo humano, en conexión con la sensibilidad personal. No se puede olvidar que la fundamental situación interior del hombre histórico es el estado triple de la concupiscencia. Confrontemos 1 de Juan 2:16. Este estado, y en particular la concupiscencia de la carne, se hace sentir de diversos modos, tanto en los impulsos interiores del corazón humano como en todo el clima de las relaciones interhumanas y en las costumbres sociales. No podemos olvidar esto ni siquiera cuando se trata de la amplia esfera de la cultura artística, sobre todo la de carácter visivo y espectacular, como tampoco cuando se trata de la cultura de masas, tan significativa para nuestros días y vinculada con el uso de las técnicas de divulgación de la comunicación audiovisual. Se plantea un interrogante: ¿cuándo y en qué caso esta esfera de actividad del hombre desde el punto de vista del etos del cuerpo se pone bajo acusación de pornovisión, así como la actividad literaria a la que se acusaba y se acusa frecuentemente de pornografía? Este segundo término es mucho más antiguo. Lo uno y lo otro se realiza cuando se rebasa el límite de la vergüenza, o sea, de la sensibilidad personal respecto a lo que tiene conexión con el cuerpo humano, con su desnudez. Cuando en la obra artística o mediante las técnicas de la reproducción audiovisual se viola el derecho de la intimidad del cuerpo en su masculinidad o feminidad, y, en último análisis, cuando se viola la profunda regularidad del don y del darse recíproco, que está inscrita en esta feminidad y masculinidad a través de toda la estructura del ser hombre. Esta inscripción profunda, mejor,
incisión, decide sobre el significado esponsal del cuerpo humano, es decir, sobre la llamada fundamental que éste recibe a formar la comunión de las personas y a participar en ella. Al interrumpir en este punto nuestra reflexión, que continuaremos el miércoles siguiente, conviene hacer constar que la observancia y la no observancia de estas regularidades, tan profundamente vinculadas a la sensibilidad personal del hombre, no puede ser indiferente para el problema de crear un clima favorable a la castidad en la vida y en la educación social. Hasta aquí la catequesis número 61 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 22 de abril de 1981, titulada El etos del cuerpo humano en las obras de la cultura artística, o bien, la obra de arte debe observar siempre la ordenación del don y del recíproco donarse.